buenas noches, soy Omar Mariluz y estas son las 5 de las 7. El día de hoy tiene que llegar otro lote de vacunas del laboratorio Pfizer-BioNTech. Las mismas que llegaron la semana pasada, se acuerdan, las 50.000 dosis. Pero un detalle importante con las vacunas que llegan el día de hoy. Se había dicho que llegaban a las 6 de la tarde, se está retrasando un poco. El equipo de producción me dice que están por Chancay, que ya el avión está volando por Chancay, ya están cerca, así que no se preocupen, señores. Son 117.000 dosis, pero el detalle es que estas vienen a través del mecanismo COVAX Facility, ¿no? Ya lo hemos repetido varias veces, pero es importante explicar qué es COVAX Facility. Es este mecanismo que ha impulsado la OMS, la Organización Mundial de la Salud, enfocado sobre todo en los países en vías de desarrollo, en los países que no son ricos, ¿no? Los países como el Perú, los países como el nuestro, de América Latina, que no tienen la misma capacidad de negociación que los países desarrollados, como Estados Unidos, como los países europeos, que pueden negociar lotes mucho más grandes porque tienen la plata para hacerlo. Entonces, para que estos países de América Latina, de África y de Asia también no se vean perjudicados, se estableció este mecanismo de COVAX Facility. Pero vamos a conversar de este y otros temas con el doctor Leslie Soto, que ya está conectado con nosotros. El doctor Soto es médico infectólogo e internista del Hospital Cayetano Heredia. Doctor Soto, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Omar? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, antes del análisis respectivo, quería que nos cuente un poco su caso. Usted ya ha declarado, usted ha sufrido de esta enfermedad de la COVID-19 e incluso, entendemos, ha estado internado en una cama de cuidados intensivos. Y una de las, digamos, primeras cosas que uno se preguntaba era cómo es que pasó esto si usted recibió, entiendo, la primera dosis de la vacuna de Sinopharm. Claro, este virus te puede afectar en cualquier momento. Yo me vacuno el día 11, Ajá. el día 19 me hospitalizo. Para que la vacuna comience a funcionar pasan como 10 días aproximadamente. Pues acá ha sido una serie de encuentros, eventos, casualidades y fechas encontradas realmente, que me enfermo y me infecto justo previo a recibir la vacuna. Y ese es un dato bien interesante, doctor, y creo que va a ayudar mucho a entender más el funcionamiento de las vacunas, ¿no? Que es lo más importante que entendamos en este momento. Es decir, una vacuna, al ser colocada, la persona no necesariamente actúa de manera inmediata. Hay un tiempo, hay un lapso de tiempo para que empiece a dar efectos, para que empiece, no sé si estoy usando términos correctos, inmunizar a la persona. Claro, la vacuna lo que va a hacer es formar anticuerpos, formar defensas que tienen cierta forma. Entonces es como que yo les digo ahorita, ¿saben qué? Tenemos que formar 10 pasteles de tipo cuadrado. Entonces le mando a Piura, a Tumbes, a todas las partes del Perú, mando los moldes para que me armen las fábricas y me dicen todos, ¿ya estamos listos? Listos, comencemos la fabricación entonces. Eso es lo que hace el cuerpo. El cuerpo recibe, en este caso, una vacuna y hace que el sistema inmunitario comience a funcionar en forma ordenada y en forma masiva a partir más o menos de los entre 7 a 10 días y comienza a producir ya el mensaje que lleva en forma muy productiva para comenzar a defender a la persona que recibe la vacuna. Doctor Soto, perdone que lo interrumpa un momento, pero justo en la pantalla, mientras usted y yo conversamos, vemos las imágenes de cómo llega este avión con las dosis de Pfizer, del laboratorio Pfizer-BioNTech, con las 117.000 dosis que estábamos comentando, que se están consiguiendo a través del mecanismo de COVAX Facility. Es la primera entrega que llega a nuestro país. Entiendo que a través del mecanismo de COVAX Facility el Perú ha conseguido negociar 13.2 millones de dosis que entendemos irán llegando en el transcurso de las semanas, en el transcurso de los meses, y esto también dependerá pues de la capacidad de producción y de abastecimiento de los diversos laboratorios, no solo de Pfizer, ¿no? Sino de AstraZeneca, Johnson & Johnson y de Sinopharm, y esto hay que entenderlo muy claramente, porque se ha prestado para
juego político, y eso es lo lamentable. La llegada de las vacunas va a depender de los cronogramas, no del Perú, sino los cronogramas de los laboratorios, por la enorme demanda que hay en el mundo por este recurso. Es un recurso escaso y eso hay que entenderlo. Así que ahí está llegando el avión, ya aterrizó, me parece, ya pisó suelo peruano. Ahí están llegando las vacunas, vemos el personal, vamos a ir comentando esto con el doctor Soto. Pero me parecía que lo que me estaba comentando, doctor, es clave, es importante que la gente lo entienda. No es que digamos, aplican la vacuna y de inmediato estás inmunizado. Usted me dice que pasa un proceso de 7 a 10 días para que comience a hacer efecto. El efecto que produce también es paulatino, se va, digamos, intensificando con el pasar de los días. Así es. Conforme pasan los días va aumentando el número de defensas, y algunas vacunas requieren pues el refuerzo famoso, en donde se le va a dar la segunda parte para que terminen de producir el 100% de defensas que el cuerpo necesita. Ahora, tanto la vacuna de Sinopharm como la vacuna de Pfizer, que son las que estamos viendo su llegada, en ambos casos se necesita el refuerzo, se necesita aplicar una segunda dosis, entiendo, a los 21 días. Uno es 21 y otro es 28. Lo otro que debe la gente conocer es que cuando aparece un virus en el mundo y vemos que este virus pues es mortal, que tiene demasiada virulencia, se busca cuál es la tasa mínima, en este caso de eficacia, para que funcione. Entonces, para este virus, lo mínimo de eficacia va entre 60 y 80%. Entonces, toda vacuna A, B, C, H, D, que tenga de 60 para arriba, funciona. Entonces, estas vacunas que tengan una eficacia mayor del 60%, que llegue la primera a mi brazo, va a funcionar. Y el 60%, doctor Soto, se logra recién cuando se aplica, en estos casos específicos de Sinopharm y Pfizer y otras vacunas, cuando se aplica la segunda dosis. Es ahí donde podemos empezar a medir, porque en la primera dosis quizás no tengamos el mismo nivel de protección. Claro, ya hay una mezcla de cosas, porque hay que comenzar a medir después de aplicar la primera dosis cuánto de defensa se creó. Se requiere una segunda dosis o una tercera dosis. Y la segunda dosis, si es la misma cantidad que la anterior, mucho más o mucho menos. Claro que sí. Y este es otro punto que generó polémica todo este fin de semana y en estos días, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de que una vacuna tiene al menos 60, 70, 90% de eficacia? Porque se quiso dar a entender que, bueno, nos referíamos a que no te contagies de la enfermedad. No. Pero entiendo que va, digamos, más a un plano de que no te mueras de la enfermedad. Exactamente, exactamente. La vacuna es un instrumento que el hombre tiene a la mano para evitar que las enfermedades que causan mucho deterioro, enfermedades severas que causan muerte, podamos evitarlas. Entonces las vacunas lo que van a hacer no es que no me contagie, lo que va a hacer es que no me muera, así de simple. Para decirlo en bonito, es para que la persona, si se enferme en forma leve. Pero realmente es para que la gente no se muera de la enfermedad. Perdone que use su caso específico, pero me parece bien interesante para tratar de explicar esto. Es decir, usted se aplica la vacuna, la primera dosis, y esto hay que decirlo, la primera dosis de Sinopharm, sin embargo, usted sí hace un cuadro agresivo de la enfermedad que lo obliga a internarse en una cama de cuidados intensivos. Quizás mi cuadro hubiera sido más letal, quizás estaría no con ustedes ahorita, no lo podemos saber. Lo único que yo puedo decir ahorita es que mi pulmón, que tenía una alteración de un 85% aproximadamente, estamos ahorita en un 10% y en mejoría. Perfecto. Y en el caso y en el caso específico de Sinopharm, porque esta semana también ha circulado mucha información, incluso internacional, ¿sería necesario una tercera dosis? ¿Hay estudios ya al respecto? Se generó una polémica en su momento con el vacuna Gate y lo que estaba haciendo el doctor Germán Málaga. Incluso había separado un grupo de estudio a quienes se les aplicó una tercera dosis. ¿Esto podría funcionar de esa manera? Interesante, y te voy a ser bien sincero, cuando yo despierto y me reconecto en el mundo, me entero de 100.000 cosas, así como esto de
de que está pasando por toda parte con la vacunación. Lo que estaba viendo en Pakistán es que mucha gente, sobre todo adulta mayor, más de 60 años, no ha creado suficiente cantidad de defensas con 2 dosis y que le están sugiriendo colocar una tercera dosis. Entonces, lo que nos falta a nosotros en nuestro país es ver los resultados del estudio que se han hecho en Cayetano y en San Marcos, el estudio de esa vacuna en nuestro medio. Quizás sea muy buena, quizás no sirva, quizás sirva poco, no lo sabremos. El resultado de esos exámenes en nuestro país van a ser fundamentales para saber realmente si esa vacuna funciona o no para nuestro país, porque recordemos que los exámenes usualmente no son extrapolables. Lo que puede funcionar en China no necesariamente funciona aquí en Perú. Claro, y entiendo que la data en la que se ha basado, digamos, el gobierno para adquirir la vacuna de Sinopharm son los estudios que se hicieron en China y los que se hicieron en Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, los resultados podrían ser muy distintos al aplicarse en nuestro país. Claro que sí. Los resultados usualmente no se extrapolan porque tenemos demasiada variedad genética alrededor del mundo. Hay enfermedades que solamente le dan, por ejemplo, los judíos ashkenazí. Hay enfermedades que le dan solamente a personas del África. Hay enfermedades que solamente le dan a gente, a nosotros los latinos. ¿Por qué? Porque tenemos el patrón de enfermedad, tenemos la genética, o quizás nos da mucho más leve a nosotros que a otras personas, y eso es por cada zona. Entonces, cada vez que se hace un estudio de vacunación, por ejemplo, se hacen estudios multicéntricos. Se van a hacer estudios con un grupo en el Perú, un grupo en la China, un grupo en Rusia, un grupo, no sé, en Pakistán, para ver qué pasó en cada lado, porque quizás digan, en Perú fue excelente, 100%, en Pakistán 0%. Entonces, acá sí funciona, para acá no funciona. Esa es la idea de los estudios y finalmente eso nos ayuda mucho a poder tomar decisiones para lo que es salud pública. Y justo, ¿no? Ayer la Universidad Peruana Cayetano Heredia publicaba este comunicado donde hablaba de las ambas candidatas a vacunas, ¿no? La candidata de Beijing, con la cepa de Beijing, entiendo, y la cepa de Wuhan. Y lo que decía es que no muestra la de Wuhan resultados tan alentadores como la de Beijing. Y para muchos ha sido sorpresa, aunque ya lo habían dicho hace varios meses, que se estaba estudiando no una vacuna de Sinopharm, sino 2 vacunas. Sí, y eso lo que ocurre es porque la gente no escucha. Cuando yo me entero también por la televisión del estudio que se hace en Cayetano y en San Marcos, justamente mencionan que están colocando 2 cepas, una cepa de Wuhan y una cepa de Beijing. Y se iba a determinar finalmente, porque había 3 grupos, uno que es grupo placebo, un grupo de la cepa Beijing y otro de la cepa de Wuhan, iba finalmente a chequear, ¿no? Por eso que ese estudio es un estudio hasta ahorita común y silvestre, en el cual tenemos que ver cuáles son los resultados en nuestro medio. Hay que esperar. Claro que sí, pero solo para tener conocimiento. El hecho de que se hayan hecho los estudios, doctor, con las 2 cepas, la de Beijing y la de Wuhan, y la Cayetano Heredia dice, mira, la de Wuhan no muestra resultados alentadores. Vamos, ¿tiene algo que ver, lo que nos preguntaríamos, ¿se ha estado aplicando aquí la cepa de Wuhan, del millón de vacunas de Sinopharm que llegaron, parte eran de Wuhan? ¿Se sabe algo? No sé, pero creo que son de Wuhan, pero no estoy seguro. Claro, eso es un punto... Pero interesante la reflexión que hace Omar, porque eso es lo que realmente uno debe de pensar. Porque si yo estoy en un país en el cual están recién viendo si funciona una vacuna, no puedo tomar realmente una decisión real final de utilizarla o no, porque no tengo la seguridad que funcione en mi entorno. Sí, claro, entendemos. Doctor, nos vamos a una rápida pausa. Venimos para seguir conversando de este y otros temas.
Bueno, estamos conversando con el doctor Leslie Soto, médico infectólogo e internista del Hospital Cayetano Heredia, y también está llegando ya, y lo pueden ver en la pantalla, el avión que trae las 117.000 dosis del laboratorio Pfizer-BioNTech a través del mecanismo COVAX Facility. Y me gustaría hablar un poco de eso, doctor Soto. ¿Cómo analiza, cómo ve la llegada de las vacunas a nuestro país? Porque uno puede verlo desde dos enfoques, ¿no? Está llegando puchito a puchito, muy poco, no alcanza, necesitamos vacunarnos todos, y podríamos decir, oye, mira, finalmente están llegando y van a ir llegando en el transcurso de las semanas y los meses. Uno pensaría y quisiera pues que lleguen todas de golpe, ¿no? Si hoy he comprado 30 millones, que me vengan pues 20 millones y los otros 10 de a poquitos, pero me llega pues 10.000, 15.000, 100.000, y realmente es, por ahora, mientras van llegando, son bienvenidas todas. Entonces, mientras van llegando a la población de primera línea, hay que reforzarlas porque están más expuestas, y eso va a evitar, en cierta manera, que las variantes sigan predominando y comiencen pues a avanzar y hacer que este virus vaya cambiando. La vacuna va a permitir que los virus no estén variando tanto y podamos manejarlos más fácilmente. Ahora, ¿qué diferencia se encuentra con esta vacuna de Pfizer frente a la de Sinopharm, ¿no? Que entiendo son las dos vacunas que tenemos en este momento en nuestro país. Entiendo que el análisis de eficacia de la de Pfizer sale mayor que la de Sinopharm. Claro, la de Pfizer tiene un 95% de eficacia aproximadamente, es más alto. La ventaja de tener esta vacuna realmente es... tiene quizás más estudios. Sin embargo, recordemos que lo único malo que tenemos para la Pfizer es la forma de guardado de las vacunas, ¿no? Lo bueno ahorita es que no hay que guardar ninguna vacuna y hay que aplicarlas todas. Esa es la gran ventaja ahorita para que toda la población comience a evitar contagiarse y evitar pues, formas severas y graves de la enfermedad. Ahora, el día de hoy, justo la premier Violeta Bermúdez en el Congreso de la República y también estuvo el canciller Alan Wagner, anunciaron que se está negociando ya de manera activa con el laboratorio Gamaleya de Rusia para adquirir un lote importante también de vacunas de la Sputnik V, ¿no? Entiendo que se estaría tratando de conseguir algo de 5 millones de dosis. Sí, 5 millones de dosis de la Sputnik V. ¿Qué sabemos de esta vacuna? Leí esta semana también que la Agencia de Medicamentos de la Unión Europea, la representante de esta agencia en una entrevista, no recomendaba a los países de la Unión Europea todavía comprar o adquirir esta vacuna por los pocos estudios que hay al respecto. Claro, los estudios hechos con las vacunas rusas son en Rusia, con la población rusa. No hay estudios o no hay información sobre vacunas de la Sputnik 5 que han sido hechas pues, en otros países. Quizás esa podría ser algo que la gente está pues, un poco asustada quizás, y que ameritaría también un estudio aquí en Perú de pacientes con esta vacuna para ver qué tan eficaz es en nuestro medio. Claro, sin embargo, y ahí sí sería interesante discutirlo, ¿es necesario, doctor Soto, realizar y finalizar los estudios en nuestro país para la aplicación de las vacunas? Porque entendemos que van llegando también en una situación de emergencia, ¿no? Donde vamos, dale, necesitamos las vacunas. Sí, es que normalmente cuando tú haces un estudio de vacuna o un estudio de algún fármaco, normalmente se hace en forma internacional. Esa es la ventaja de muchas vacunas, ¿no? Por ejemplo, yo he participado en varios estudios de investigación para probar algunos fármacos, sobre todo antibióticos, y hay pues, pacientes peruanos, hay pacientes europeos, pacientes australianos, pacientes asiáticos y africanos, y ese estudio finalmente nos da un resultado final. Entonces, los estudios de estas vacunas, quienes tengan mayor cantidad de población involucrada y sobre todo diferentes razas, nos va a ayudar un poco a discernir cuál nos puede ser más útil para nuestra población.
Claro, pero entendemos que, y esto debe, a ver, porque todavía hay corrientes, lamentablemente, no solo en nuestro país, sino en el mundo, de antivacunas. Sea la vacuna de Sinopharm, sí, la vacuna Sputnik V, la vacuna de Moderna, cualquiera. No es que nos va a hacer daño, no es que me vacunan y algo me puede pasar. Digamos, lo peor que podría pasar, y usted me dirá si es así, es que pues no tenga la eficacia adecuada. Que no sirva. Claro. ¿O me equivoco? Claro, lo peor que puede pasar es que no sirva para nada. La eficacia de la vacuna de la influenza está entre 40 y 50%. Entonces no se requiere una eficacia del 100% para que una vacuna sea útil. Entonces se va a buscar la eficacia que se requiere para cada virus, y como mencionaba acá, esta se requiere de 60 para arriba. Entonces, lo que necesitamos es una vacuna que cumpla la eficacia mínima, que me diga si me vacuno, no me voy a complicar, no me voy a morir, sí me puedo enfermar, pero me voy a enfermar mejor, más suave, más tranquilo, que si no me hubiera vacunado. Por ejemplo, doctor Soto, cuando uno ya ve ejemplos de países que han avanzado mucho con el proceso de vacunación, me refiero a Israel principalmente, ¿no? Uno de los países que en función de la cantidad de sus habitantes ha vacunado un gran porcentaje. Ya se ve una caída en indicadores claves como fallecimientos producto de la COVID, menos uso de camas UCI, menos uso de camas en hospitales. Es decir, ya vemos resultados muy concretos a nivel macro. Claro, esa es justamente la idea. La idea es que me digas, ¿sabes qué? En enero, que yo no vacuné a nadie, la mortalidad era tal. El uso de camas UCI era tal. Ahora, en julio, que ya tenemos vacunado a toda la población hace 6 meses, hemos visto que las camas UCI, que se usaban 100, ahora se usa 1. Antes se moría diariamente 100 personas, ahora se muere 0. Esos son los indicadores que vamos a ir chequeando con el uso de las vacunas. Y siente que falta, no lo sé, todavía en nuestro país una campaña un poco más agresiva de información para hacerle entender a la gente que es importante vacunarnos, que digamos las ventajas de la vacunación no solo son para uno, sino son ventajas para la sociedad, porque vamos a aislar al virus. Se lo pregunto porque en la última encuesta de Datum uno ve que todavía un 28%, no es poco, 28% de la población dice que no se va a vacunar. Vamos, estamos hablando de casi un tercio. Sí, hay una pobre campaña de vacunación, porque existen muchos grupos antivacunas que pues le crea el miedo, decir, miren pues, lo que está pasando, por ejemplo, con el problema de la vacuna esta de Sinopharm, que no tiene nada que ver ahorita, por ejemplo, el que lo hayan comprado por lo bajo, con el gobierno, qué sé yo, ya, eso está predominando por encima del el dato de que tiene una eficacia de 60%, de que funciona, por ejemplo. Entonces, a la gente le falta entender. La gente, si tú le metes ideas diferentes, ¿cómo es posible que la corrupción, que compraron, que le dieron, que le vendieron? O sea, eso vende. Pero no vende lo otro, que mínimo se requiere 60% para que funcione. Esa tiene 69. Entonces sí funciona. ¿Y cuál es la ventaja de la vacuna? Que no te vas a morir. ¿Para qué sirve la vacuna? Para que si te vas a enfermar, te dé un cuadro leve, no para que no te enfermes. La gente que no se vacuna sí se puede morir. Entonces, esos mensajes son los que faltan engranar todavía. Yo le cuento, señor Mariluz, es que nosotros, por ejemplo, un grupo de médicos hemos hecho y vamos a difundir unos jingles con varios artistas que nos han colaborado en forma espontánea, y vamos a hablar sobre la vacuna, porque vacunarse es bueno para cualquier enfermedad. La vacuna ha sido erradicando viruela en el planeta, no hay viruela en el mundo. No tenemos sarampión, ya están limpiando ya de polio en África. O sea, ese tipo de cosas funcionan. Y eso tenemos que difundirlo, porque realmente se requiere difundir información científica
y lo político para otro lado, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y para que quede muy claro, doctor Soto, ¿cuál es el riesgo de que, a ver, tengamos a un 70% de la población vacunada al cierre del año, siendo totalmente optimistas, quizás no sea así, pero un 70% de la población vacunada al cierre del año, y a este 30% que dice, mira, yo no me voy a vacunar, me da miedo, no lo sé, y no se vacuna? ¿Qué pasa ahí? ¿El virus puede mutar? ¿El virus puede variar, volverse más fuerte, volver a infectar a los que ya están vacunados? ¿Hay riesgos de ese tipo? Claro que sí. La persona que está vacunada, imagínate que alguien le estornude en la cara, no hace enfermedad, pero va a llevar el virus a otro lugar. O sea, la persona vacunada seguimos siendo portadores del virus. Claro, claro. 1. 2, las personas que no se vacunan van a tener virus en el cuerpo que van a hacer sus multiplicaciones, sus variantes, y van a seguir propagando las variantes al virus. O sea, le van a dar al virus una camita, le van a dar al virus una sopa de cultivo para que se siga multiplicando tranquilamente y haya variantes a cada rato. Entonces, el tener una población no vacunada no va a permitir llegar nuevamente a la normalidad que teníamos antes, y va a hacer que la gente que no se vacune, si se enferme, va a empeorarse y va a tener cuadros clínicos severos. Perfecto. Eso es lo que nosotros no queremos. Clarísimo, doctor Soto. Muchas gracias, muy gentil. El doctor Leslie Soto, médico infectólogo e internista del Hospital Cayetano Heredia. Muy claro sobre por qué es importante vacunarnos y que quede, digamos, muy bien entendido esto. La vacuna, señor, señora, no es para que no se contagie. Usted se va a poder contagiar. Es para que no se me muera. Así de simple. Es para que no se muera, para que no necesite una cama UCI, para que no necesite oxígeno. Eso es lo que hay que entender. Nos vamos a una pausa, no se vayan, venimos con un debate de candidatos al Congreso de la República.